nosotros hablamos de comer, hablamos de alimentarnos y hablamos de comida sólida. Y vamos a tratar de hacer eso en cuanto a esto y entender que esta situación, yo le decía a Andrea, esto lo considero como una suerte de generar entre ellos esto que acababa de decir, ¿no? Nosotros seguimos con lo nuestro, queremos ser amables con este regalo, este obsequio, pero no se metan con nosotros, ¿no? Bueno, yo desde lejos pronuncié mi apreciación, no sé si es así, pero los demonios no quieren guerra. Vieron que hay muchos que hablan de guerra espiritual. Los demonios no quieren guerra. Ellos quieren pasar desapercibidos, no quieren que nosotros aprendamos a distinguirlos y entonces a quitarle la quietud que tienen en el espacio en que se mueven o en las vidas donde se manifiestan. No quieren ser observados, no quieren. Vieron que cuando Jesús, la Biblia nos habla, ahora vamos a hablar de eso, donde Jesús se expresaba y entonces, o su persona se expresaba en alguna sinagoga, como suele ocurrir ahí en Marcos, y en otras ocasiones los demonios se manifestaban. La presencia de Jesús, la presencia del Hijo de Dios generaba, digamos, una manifestación. Es decir, se ponía a la vista lo que había dentro de esa persona. Y decían, sabemos quién eres el Hijo del Altísimo. Ni hablar cuando predicamos. Es decir, ellos no quieren. Los que queremos somos nosotros, que queremos que el reino de Dios se establezca en la vida de las personas. Jesús dice, yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente hoy se ha establecido el reino. Hay que entender que cuando los demonios dominan una vida, el reino de Dios no se puede establecer, porque hay otro gobierno. Pero avancemos en nuestro tema y ya vamos a ir observando algunos detalles de esto. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, vamos a leer esto hasta el versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, aquí hay una descripción muy gráfica de la importancia del equipamiento, muy gráfico. Es decir, el gráfico es un soldado romano. Pablo sabía de esto, estaba preso allí en Roma y él podía ver constantemente a un soldado romano que lo custodiaba. Tenía ciertas libertades y entonces al ver la figura de ese soldado romano, Pablo saca esta reflexión, yo diría, esta provisión para nosotros, y describe cómo la iglesia debe estar equipada para la confrontación espiritual que debe sostener durante toda su vida. Su estadía en la tierra no es un viaje de placer, sino es una contienda constante. Vos y yo no nos podemos dormir. Bueno, no quiero decir con esto que no podés dormir de noche, sino al dormir
vos sabés que Dios también cuida de nuestros sueños, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces habitar confiado. Es decir, el Señor cubre sus ángeles, el Espíritu Santo está desplegado. Y si no fuera por Él ya no existiríamos. Es decir, tenemos una cobertura y protección, pero nosotros tenemos que estar equipados, capacitados para esta, esta discusión espiritual, digámosle así. Tenemos el equipamiento, pero no nos vamos a ocupar hoy de describir los distintos aspectos de este equipamiento que vos y yo tenemos que vestir todos los días. No es que hoy me visto como un soldado de Jesucristo y otro día, ¿no?, salgo tranquilito de sport, y otro día me pongo los shortcitos y me voy a la playa. Todos los días te tenés que vestir, tenés que ser fortalecido con poder de lo alto para poder resistir, dice Pablo. Es decir, Pedro dice, resistid firmes en la fe. Bueno, nos vamos a ir introduciendo, entonces lo primero que vamos a hacer en esta charla es contextualizar este tema en el marco de las Escrituras. ¿Cómo lo ubica Pablo? Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. A ver, digamos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es decir, no tengo lucha con los seres humanos. Eso dice. Mi discusión no es con los hombres y mujeres. Entonces uno se empieza, ¿no?, a rascar la pera. Como diciendo, ¿cómo no tenemos lucha contra sangre y carne? ¿Con quién tengo los conflictos? Constantemente con los demonios. Mira, hay distintas formas donde podamos entender esta discusión. Pero tenemos que descubrir, el punto hoy es descubrir quién es justamente el diablo, el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo establece en este ámbito la competencia espiritual. ¿Dónde discutir este asunto tan importante para nosotros? Y en consecuencia, no errar. No tiene como objetivo, es decir, no pone en la mira al hombre, su humanidad, sino a los principados, a las potestades, que se sitúan en las regiones celestes. Según entiendo, si Dios está en el tercer cielo, y es el cielo más elevado, donde está la morada de Dios, puede haber dos cielos más, el 1 y el 2. El cielo que corresponde a nuestra atmósfera, ese es el primer cielo, podríamos destacarlo así. El sistema solar, donde nosotros habitamos, vivimos. Y luego las regiones celestes, diríamos el segundo cielo, donde están los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que operan, y demonios, huéspedes que están caminando por la tierra, por decirlo así, que operan en medio de la humanidad para generar y obviamente para distorsionar la moral de los hombres y llevarlos a una condición de sometimiento y destrucción. Es decir, ellos tienen objetivos muy precisos. Así es como Dios nos predestinó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, el diablo tiene también otro objetivo, de destinarnos para la muerte eterna. ¿Por qué eterna? Porque Él tiene ya fijado su fecha y hora. Ya sabe que en el almanaque de Dios sus días están contados. Nosotros no sabemos cuánto de estos días faltan, pero hay que entender que es así. Por lo tanto, aquí podemos ver, vamos a observar distintas esferas de gobierno. Distintas esferas de gobierno, y habla de principados, de potestades, de gobernadores y de huéspedes. Diríamos allí que tenemos tres niveles. Para la mitología griega están los principados, esos serían los teois, ¿no? Teo, Dios, teois. Allí están los principados, los que
ahí está la base de operaciones, de donde se origina todo ese daño que el enemigo quiere hacerle al hombre, porque cuando él ve al hombre, ve a Dios. Porque el hombre fue creado a su imagen, conforme a su semejanza, y entonces el diablo tiene un objetivo: destruir todo lo que se llama Dios, y el hombre fue hecho a su imagen. Entonces tenemos los teoi, según la mitología griega, pero luego tenemos los daimonion, los demonios que transitan la tierra, las huestes espirituales, el ejército satánico que anda transitando la tierra. Son ellos que caminan nuestras calles. Pero luego habla de gobernadores de las tinieblas, habla de potestades, es decir, autoridad, potestad, autoridad. Hay distintas esferas y rangos. Para ejemplificarlo diríamos así como está, ¿no? El presidente de la nación, que gobierna la nación. Luego tenemos gobernadores, donde cada uno gobierna su provincia. Luego tenemos intendentes municipales, ¿no? Y ahí tenemos una tercera línea de gobierno a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y luego tenemos la sociedad que vive bajo este ámbito, estos niveles de jerarquía o de autoridad. Es decir, no es algo descabellado. Satanás tiene un ejército bien organizado, bien ordenado, saben lo que tienen que hacer, disponen de los elementos, yo diría, necesarios, suficientes como para hacernos pasar un mal momento. Lo tienen los elementos, ¿no? No, al ser, digamos, expulsados del cielo, no perdieron la capacidad que Dios les dio. No nos olvidemos que el Creador, ya vamos a leer estos pasajes, que Jesús es el creador de los principados y potestades. Entonces ellos mantienen, dice que cuando se habla de los creyentes, dice que el llamado y los dones son irrevocables. Es decir, que por más que nos portemos mal, ya hablamos de esto, Dios no nos quita lo que nos dio. Lo mismo ocurre con los principados y potestades, ellos mantienen esa capacidad, por eso tienen poder. No podemos disminuir la capacidad que ellos tienen. Ahora, el punto es, yo puse aquí, todavía ustedes no tienen estos apuntes, coordenadas. Lo bueno es de distinguir las coordenadas. Bueno, el sistema es un marco para definir la ubicación relativa de los objetos en un área determinado. ¿Por qué digo esta definición? Porque las coordenadas, para nosotros es bueno establecer dónde estamos parados, cuál es nuestra posición ante esto. Y hay otra definición: sirven para localizar lugares en el planeta Tierra, longitud, ¿no? Forma de medir, cómo se mide o observa el planeta. Es decir, es una forma de ubicar, de medir, de distinguir. Nosotros tenemos que ubicar correctamente esto para no perder la noción del tiempo. Vieron que a veces perdemos la noción del tiempo y la ubicación. Hay un pasaje allí en Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, no los hijos de Adán. Los hijos de Dios son los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, ya no era Lucifer. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, el adversario de Dios. Ustedes saben que Satanás significa el adversario. Diablo, el calumniador. Y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Allí se presentaron los ángeles. Satanás se vistió de ángel de luz, eso dice Pablo. Tiene la capacidad para hacerlo, la capacidad que tiene para engañarnos. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tiempo, que aparecen algunos vestidos y no lo son. Tiene esa capacidad. Y le dice: ¿de dónde has venido? Se nota que el resto de los ángeles no lo apreció, pero Dios sí.
Y él dice de rodear la tierra, de rodear la tierra. Es decir, la actividad del diablo. ¿Qué hace el diablo? Rodear la tierra. Parece que no se cansa y anda dando vuelta, ¿no? Buscando a quién devorar. Y ese es el pasaje que quiero leer con ustedes. Y en este pasaje describir un poco nuestra situación. Y en este sentido de contextualizar la implicancia de la naturaleza de estos seres demoníacos, es ubicarlo un poco así en primera fase, cómo trabajan. Esto es un pincelazo a grandes rasgos para luego meternos un poco más. Pero el apóstol Pablo en 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 al 11, no lo vamos a leer todo, porque si no me equivoco, mi amigo el reloj camina rápido y yo me quedé de vuelta en la puerta. Entonces, yo voy a tomar solamente un pasaje de ellos, que donde el apóstol Pedro dice allí, por nada, es decir, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿quién es? Sobre Jesús, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Luego dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, sobrios, no dejarnos embriagar por los acontecimientos de la vida, no dejarnos embriagar por las necesidades, no dejarnos embriagar por la intensidad de los acontecimientos, la urgencia de los momentos. Y dice, velad. Velar es estar despierto, no es tiempo de dormirse, velar, estar despierto. Entonces, es sobrios y velad. ¿Por qué? Porque si vos te dejás embriagar por los acontecimientos de la vida, si la problemática de la vida logra producir en vos un exceso de preocupación, entonces vos entrás en un estado de error. Y si entras en un estado de error, el enemigo tiene posibilidades. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ahí entra en acción, el diablo, como león rugiente, cuando el león ruge busca la presa, todos lo sabemos, busca a quien devorar. Pero cuando busca, no busca uno que está en paz, adorando a Dios, alabándolo, trabajando con plena certidumbre de lo que hace, sino que él no busca al que está bien establecido, sino que busca a aquellos que están justamente en un momento de fragilidad, de debilidad, en un momento donde nosotros manifestamos, mostramos, ya sea con nuestras manos. Vos sabés que cuando vos empezás a mover rápido las manos y caminás de acá para allá y vos para acá y te rascás la cabeza, el diablo dice, este está preocupado por algo le pasa. Entonces, no va a ese que está aquietado, reposado, sino va a aquel que está pasando un momento de ansiedad, de preocupación y que lo excede. Lo excede. Entonces, dice, él busca a quien devorar. ¿A quiénes? A los que están preocupados y se dejan avasallar por la preocupación. Lo supera. Yo entiendo que hay cosas que no superan la vida, ¿eh? Puedo dar testimonio de ello, pero lo importante es que yo aprenda a echar mi ansiedad en él, como en el asiento. Cuando vos te sentás en esta butaca, echás tu humanidad sobre el asiento. ¿Para qué? Para descansar. Nosotros tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre él, como cuando te sentás y reposás. Ni más, ni menos. Aunque cuando vos echás tu ansiedad sobre Dios, sobre la presencia, sobre la persona de Cristo, que es el sumo sacerdote, que atiende nuestra profesión o confesión, vos encontrás profunda paz y, por supuesto, perdón por la comparación, ese descanso va más allá de tu humanidad. Entonces es importante entender esto, al cual resistid firmes en la fe. Y entonces veamos algunas definiciones para atender esto. Resistid firmes en la fe. La ansiedad es un estado que habilita al diablo o le da ocasión para intervenir en nuestras vidas. Es una ocasión para él esto. Pero aquí puse algunas definiciones.
porque en los apuntes hay definiciones del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el vocablo griego y el Antiguo en el hebreo. Y para nosotros es importante poder distinguir en estas definiciones el contenido que hay allí. En nuestro lenguaje, en el castellano, como decimos, o el español, es un lenguaje muy literal, pero el lenguaje griego es muy rico, por eso es importante que les muestre algunas cosas. En esto de contextualizar la naturaleza y cualidades de los demonios. Cuando Pablo dice lucha, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, la lucha, por eso digo, hay que modificar algunos conceptos. Porque nosotros decimos, hay costumbres en nuestro lenguaje y hablan de guerra espiritual. Cuando hablamos de guerra espiritual, en la guerra hoy no, los elementos son muy distintos. Porque hoy ponen un dedo en un botoncito y sale un misil y destruye. Es decir, hoy la guerra tiene armas nucleares que definen el conflicto de otra forma. Ahora, Pablo no dice guerra, Pablo dice lucha. Por eso hay que cambiar el término para entender la realidad. ¿Qué significa esto? Que lucha es una lucha cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Dos personas que están forcejeando. Yo siempre digo titanes en el ring porque cuando yo era medianamente chico, era lo que veíamos. Y ahí estaban estos grandotes que salían ahí, entraban en el ring y uno lo agarraba del cogote, lo agarraba de la cintura y otro lo agarraba del pie. Es decir, era una lucha cuerpo a cuerpo y te agarraba y te apretaba hasta que venía la cuenta de espalda, 1, 2, 3 y ya ganaba. Entonces el tema era una lucha. ¿Qué es una lucha? Cuerpo a cuerpo. Nada de poner el dedo en un botón. No. El tema es una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Qué vas a tener vos? ¿Qué tenés vos? ¿Cuál es tu realidad? Es que vos tenés una lucha cuerpo a cuerpo. Con algún emisario de las tinieblas para que te complique la vida en algún momento. Es decir, esta palabra lucha tiene que ver con mecer, vibrar, conflicto espiritual en que se hallan inmersos los creyentes. Lucha, pelea en que dos personas se abrazan con el intento de derribar una a la otra. Entonces esa lucha significa que de repente un demonio te agarra del cuello y vos lo tenés que agarrar a él. Es una forma de decir, no basta con, ¿no? Cuando te aprieta vos decís, a ver, ¿de dónde lo agarro a esto? Qué injusto que es esta discusión, ¿no? Porque él me puede agarrar la garganta y yo no sé dónde lo agarro, porque ¿cómo hace para agarrar al espíritu? Bueno, estas cosas las hemos observado, pero cuando te agarra la garganta, vos pones la mano en la garganta y decís, en el nombre de Jesús, diablo inmundo, que estás alojado en mi garganta, ahora te ordeno, sal fuera ahora. ¿Cómo lo agarro? No lo podés agarrar, pero puedes darle la orden, ¿no? Esto por decir algo en este asunto. Rodear, ¿qué es rodear? Denota circundar, como un campamento rodeado por el enemigo. Eso es lo que hace el diablo, es su estrategia. En castellano significa un ciclo, termina de rodear, es un ciclo, significa moverse en un círculo, rodea como una ciudad rodeada por un ejército. Pero dice que anda alrededor a quien devorar. Alrededor denota la situación de personas o cosas que circuncidan a otra, a la dirección en que se mueven para circuncidar, la situación de personas que rodean a otras. ¿Para qué el diablo realiza esta acción de rodear? ¿Con qué intención? Yo recuerdo que Jerusalén fue sitiada por el ejército romano, como Jesús había dicho, en el año 70 después de Cristo. Allí y Jerusalén fue sitiada por el ejército romano y fue destruida. Lo sitiaron, lo rodearon y ya no tenían alternativa, no podían salir. Rodear la ciudad. Y en eso de rodear, generar esa
ese estado de sitiarnos, podríamos decirlo así. Fíjate cuál es el estado, ¿no? Dice que el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Es decir, tiene autoridad en los aires, es espíritu, y se mueve en el aire, se mueve en nuestra atmósfera. Príncipe de la potestad, es decir, potestad es autoridad del aire. Se mueve en el aire. Es decir, que el globo terráqueo está envuelto en esta acción demoníaca. Todo el globo terráqueo, lo que es la tierra, está bajo la influencia del diablo. Es el príncipe de la potestad del aire. No vayan a creer que le estoy haciendo alguna publicidad. ¿No? Estoy simplemente destacando dónde se mueve él. Dice, ¿a quién devorar? Me gusta esta definición porque dice, abajo beber. Y en mis términos, la traducción es, Él nos quiere tragar. Él nos quiere tragar vivos. Tragar. Y dice ansiedad. Bueno, ahí está el punto para nosotros que es un ejemplo a tener en cuenta. Para que vos seas cuidadoso, cuidadosa de tus preocupaciones. No te dejes avasallar por las circunstancias de la vida. Inmediatamente canaliza tu preocupación en Dios, en Cristo, para que esa preocupación no exceda tus posibilidades y entonces el enemigo tenga jurisdicción en vos, ¿no? La ansiedad es algo que nos tironea, te tironea de acá, de allá y de acá, y no sabes para dónde te tironea. Esto suele ocurrirnos y a veces muy seguido. Tener una vida cuya, cuya dinámica de vida, hay personas muy ansiosas. Yo puedo dar, levanto las dos manos, los dos pies, lo que ustedes quieran. Fue una época donde yo vivía a 200 kilómetros por hora. Pero la ansiedad es ese estado donde uno no encuentra el equilibrio en el orden que tiene que tener. El orden es muy importante y el orden empieza por depositar en él nuestra confianza y reposar una vez que hemos comunicado esa necesidad. Para ello necesitamos permanecer en la fe. Permanecer en la fe significa, primero lugar, permanecer ¿en qué? En su palabra. Permanecer en Dios significa permanecer en su palabra, en lo que Él dice, en lo que su palabra expresa acerca de lo que Él es. Después, tiempo, en esa circunstancia, en ese momento donde vos te sentís avasallado y hay cosas que te superan y vos te pones inquieto y perdés la paciencia y entonces el enemigo dice, dale Tony porque me gusta eso. Tiempo. Yo tengo que aprender en el tiempo a permanecer en su palabra, a permanecer en lo que Dios dice, porque esa palabra es la que me va a permitir a mí descansar, porque esa palabra es la palabra de Dios. Y luego dice de cualidades, como por ejemplo la fe. La cualidad de permanecer tiene que ser la fe. La fe es creer en Dios y en lo que Él dice. Entonces, esto de permanecer tiene que ver con morar, habitar, corporizar su palabra en nosotros, tiene que ver con el tiempo, la permanencia, la constancia, y tiene que ver con las cualidades de la fe, del amor, permanecer en ello. La fe es primeramente firme persuasión, convicción basado en el oído. En el Nuevo Testamento siempre tiene que ver con la fe en Dios, en Él y en su palabra. Una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación y una rendición personal a Él. El que tiene su confianza puesta en Dios aprendió a descansar, aprendió a rendirse, no a la circunstancia, sino a Él. Aprende a rendirse incondicionalmente a Él. La fe es una experiencia de vida, es una plataforma. Aprendamos a
descansar, a rendir toda la intensidad de la vida, porque el diablo trabaja. Yo diría que este es un punto en este siglo XXI clave, medular para la sociedad, para la iglesia. La ansiedad es un punto, yo diría que es una de las estrategias que el diablo tiene para, yo diría, condicionar nuestras vidas. Y firme tiene que ver con algo sólido, duro, rígido. Es decir, fundamentalmente firme, hablamos de fundamento, que es nuestra fe en Él. Bien, de esta forma nos hemos introducido y contextualizado. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Hemos puesto en el contexto esta batalla, esta discusión espiritual, y hemos utilizado un ejemplo que caracteriza la forma en que el enemigo se desempeña en nuestras vidas, en la vida cotidiana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a conocer a nuestro adversario. Algo ya hemos dicho, pero vamos a introducirnos un poco más en el carácter de su naturaleza. ¿No hacemos pausa? ¿Seguimos? ¿Preparaste? Bueno, 10 minutos más todavía tengo. Sí. Entonces, conociendo a nuestro adversario, ¿cómo? Fíjense lo que dice la Escritura. ¿Cómo lo describe la Escritura? Tenemos dos pasajes, hay varios pasajes, pero quisiera destacar dos en particular. El pasaje de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 19. Y vamos a ver primero Ezequiel 28. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Qué interesante, estamos conociendo a nuestro adversario. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Estuvo. Lo dice la Biblia ahora. Estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Todo eso describe su belleza, su hermosura, su capacidad. Todo eso es una descripción muy interesante, ¿no? Su belleza, su sabiduría, su conocimiento. Por eso digo, no tratamos con alguien que le falta entendimiento. Como hemos dicho otra vez, no es un loquito suelto. Vamos a entenderlo bien. No es así. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, y describe su vestidura, su belleza, su hermosura. Dice, y flautas, y estuvieron preparados para ti. Estaba todo, la sinfonía, la orquesta, todo para la inauguración, para el desarrollo de la obra perfecta, la obra acabada de Cristo, acabada hasta allí, ¿no? Dice que 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. Hablamos de eso, ¿no? Dice, tú querubín grande, y aquí entendemos quién es. Tú querubín grande, dice. Había otros querubines, pero este era querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto, hasta que se halló en él maldad. A causa de la multitud. Y acá empiezan los problemas. Digamos, ¿qué destaca el profeta
¿Qué destaca el profeta allí? Es decir, ¿qué es lo que hizo Lucifer? ¿De qué se trataba su actividad allí? Que Dios o que el profeta destaca maldad. ¿Qué tipo de maldad? Y entonces en el 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Sigue el pasaje. Pero acá podemos ver algo, ¿no? Cuando habla de contrataciones. Este fue un punto que destaca la malicia de el querubín grande protector. Querubín. Y ya vamos a destacar lo que significa un querubín. Cuáles sean sus rasgos y qué, digamos, función tenían en el cielo. Pero esta palabra contrataciones, digamos que un término para nosotros conocido es contratar a alguien para que haga un trabajo. ¿No? Es un término comercial. Vos vas a contratar a alguien para que haga un trabajo. Y parece que él se estaba ocupando de ofrecer mejores beneficios para aquellos que estuviesen de acuerdo a seguirlo a él en su opinión. Vieron que era hermoso, había sabiduría, destacaba, es decir, su belleza. Vieron que la sabiduría destaca esa belleza. A veces no hay una belleza exterior, pero la sabiduría, ¿no?, lo envuelve de una hermosura difícil de elaborar en la actividad física que hagamos. La sabiduría es un componente que está más allá de nuestros esfuerzos. Aunque la Biblia dice, al que le falte sabiduría, pídasela a Dios. Y entonces aquí podemos ver que el punto la palabra es contrataciones. La definición de este término es dejar en alquiler. Es una operación comercial. Comprometer los servicios de alguien mediante un contrato. Lucero, es mi apreciación, le ofreció, digamos, una mejor rentabilidad, un mejor sueldo a los ángeles del cielo si lo seguían a él. Y empezó como fue con Eva, como hizo con Eva. Y Dios sabe que si ustedes comen del árbol de la ciencia, que ahora lo vamos a ver, y entonces le ofreció el oro y el moro, van a ser como Dios. Contrataciones. Comenzó a trabajar para persuadirla, ofrecerle algo mejor. Entonces, esa era la actividad del diablo. Esa fue la actividad por la cual Dios destacó su maldad. Vieron que a veces nosotros tal vez no nos damos cuenta, ¿no? ¿Eso pasa en la iglesia? ¿Pasa en la iglesia? Los veo muy tímidos hoy. ¿Pasa en la iglesia? ¿Y pasa en la iglesia? No, déjalo, ese Tony, que es una ruina, vení conmigo que yo te iba a ofrecer. No. Sí, no tomen en cuenta eso que dije, por favor. Pero es así, te ofrecen algo. No, porque venite conmigo, vas a ver conmigo, vas a hacer esto y aquello. Y yo voy a reconocerte, voy a ponerte en un lugar de mejor condición. Vas a poder crecer conmigo. Allí no vas a crecer. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo el diablo? La serpiente a Eva. Dios sabe que si ustedes, ahí se abre un camino para ustedes, para que sean como Dios. Seguid mi consejo, no van a morir.
sino que la condición de ustedes va a tener otra condición, es decir, va a ser una condición superior. Es como que Dios los quiere tener siempre allá abajo. Bueno, corromper. Dice que Él pudo corromper. ¿Con qué? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría. Acá está el punto, ¿no? Corromper, echar a perder, depravar, dañar o pudrir. Corromper, pudrir. Hay un pasaje en Deuteronomio 16, 19 que dice, no torcerás el derecho. Escuchen esto. No harás acepción de personas. No aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios. ¿Qué te parece? El soborno cierra los ojos de los sabios. O sea, que hasta el más sabio, digámoslo así, iba a decir inteligente, puede ser sobornado y perdió la visión. La ambición de Lucifer cegó, por eso cuando hablamos de cegó el entendimiento de los hombres. Aquí ahí está el punto, ¿no? Cómo él corrompe con las propuestas de que nosotros queremos siempre, el hombre siempre quiere dar un paso más, quiere subir, quiere ascender, quiere lograr posición. Por eso tenemos que tener cuidado con esto de querer elevarnos, ¿no? ¿A qué queremos elevarnos? Es un gran riesgo esto. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dice el apóstol Pablo. Ninguno tenga más alto. Y uno te mira por arriba al hombro, ¿no? Y te dice, estás allá abajo, ¿no? Subir. Tener cuidado cómo queremos subir. Corromper, echar a perder. Cierra los ojos de los sabios. Cierra los ojos de los sabios. Daña, soborna, penetra a alguien, ¿no? Penetrar, quebrar, partir, hacer pedazos. ¿Cómo estas contrataciones corrompen, pudren, destruyen? Por eso nuestro país vive lo que vive. El soborno, la coima, las contrataciones. Diría que es un punto destacado en la forma en que se desmorona un país. Pero no vamos a avanzar mucho más en esto. Y dice el término engrandecer, enaltecer, engrandecer, hacerse fuerte, crecer, ser grande, rico, enaltecer, derribar grandeza, magnificar, ser poderoso, aumento de tamaño. Estas son formas de apreciar esta palabra, ¿no? Jactarse, vanagloriarse, darse aires de grandeza, ¿no? Darse aires de grandeza. Nosotros solemos decir, ¿qué se cree este? ¿No? Son términos más adecuados. Engrandecerse. Y parece que esto fue algo que caracterizó al querubín grande protector. Y dice que profanó, profanar, contaminó, manchar. Produjo un cambio que lo llevó a que Dios lo expulsara del cielo. Perdió su condición. Y eso fue lo que le pasó a la tercera parte del cielo. Debido a las contrataciones, a esas ofertas que Lucifer hizo, abandonaron su lugar, el buen orden establecido por Dios, y se dejaron conducir. Perdieron su lugar. Nosotros no deberíamos negociar nunca esto, perder nuestro lugar. Eso debemos sostenerlo en todo momento, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en todas las áreas, en el reconocimiento de la autoridad que Dios estableció. No debemos perder el buen orden, porque cuando perdemos ese orden, entonces entramos en un estado de error. Iniquidad es maldad, es doblar, desviarse del camino.
además una intencionalidad en contra de Dios, que merece castigo. Por eso la iniquidad, la maldad de Satanás, es decir, de Lucifer, tuvo su castigo y tiene su castigo. Nada es gratis. No hay que pensar que la maldad es como que Dios va a pasar por alto. La Biblia dice que habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la única forma. No es que Dios dice, está bien, son chicos, ¿viste cómo es? ¿Cómo se vive en esta época, en esta era, en este siglo, donde cada uno vive así, como quiere, ¿viste? Está, y anda por acá, por allá, y su mente navega, divaga. Hay que comprender la necesidad de los seres humanos en estos. Ya el Señor pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Lo dice la Biblia eso. Y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el tiempo de cambiar de actitud para con Dios. Bueno, hacemos la pausa y luego seguimos. Característicos de la persona de Lucifer y que destacan cómo es su forma de conducirse y cómo opera entre nosotros. Es la misma estrategia. Él tiene un formato y ustedes saben que puede ser muy antiguo, pero le da buenos resultados. Por eso persiste en seguir desarrollando la misma actividad como lo hizo en el cielo, como lo hizo en el Edén, lo sigue haciendo hoy. Y algunas palabras que hemos destacado: contrataciones, enaltecer, corromper, iniquidad, profanar. Iniquidad, dijimos, doblar. No te dejes doblar por ninguna tentación. Doblar, modificar tu parecer, desviarse del camino, que luego hay un sentimiento de culpa, y eso es otra de las armas letales del diablo, que es la culpa. Es decir, sentirse mal o condenado por algo que hemos hecho. Y hablamos de que Lucifer, o Satanás ahora, dice que se destaca su sabiduría. Él conoce mucho de leyes, trabaja con eso. Y como conoce, digamos que él es el fiscal de la causa. Nos condenaba constantemente, nos culpaba delante de Dios. Por eso Colosenses 2 habla acerca de eso, ¿no? Que Cristo en la cruz dice que despojó a Satanás, le quitó la herramienta con la cual él nos culpaba y nos condenaba. Le quitó el instrumento, ¿no? Lo despojó y lo sometió bajo sus pies. Ya no tiene ese argumento. Por eso la muerte de Cristo. ¿Por qué la muerte de Cristo? Digamos, la muerte se transformó en el plan de conquista de Dios. ¿Por qué tuvo que morir para conquistar la vida? Porque como él era el fiscal de la causa y había una ley que la estableció Dios, la ley declaraba lo que estaba mal. Mientras no existía la ley, no había culpa. Pero a partir del momento en que Dios da la ley, y Pablo le llama la ley del pecado y de la muerte, Pablo le dice la ley del pecado y de la muerte, porque la ley, ¿qué pasa? Destacaba lo que no había que hacer. Decía, no matarás, pero el hombre mataba. Entonces caía bajo ese juicio y no tenía posibilidades, recursos personales para resistir esa ocasión de caer. Como no tenía capacidad, es decir, era débil por la carne, la debilidad que nos transmite generacionalmente la herencia adámica, la herencia de Adán, esa fragilidad en la voluntad de permanecer en la palabra de Dios,
Entonces esa fragilidad hace que la ley se transforme en la ley del pecado, porque al no cumplirla se transforma en un error, en un pecado. Y es la ley del pecado y la ley del pecado y de la muerte que nos condena a morir. ¿Se entendió esto? Entonces, él sabe mucho de leyes, por eso nosotros tenemos que conocer las escrituras para saber cómo responder ante su sistema de cómo hacernos sentir mal. Tu conciencia también te tiene que hablar, no hay duda. La conciencia no es el sensor que detecta cuando algo no está bien, ¿no? Eso no hay que apagarlo, pero hay que tener cuidado luego con la culpa que el enemigo quiere generar en nosotros. Entonces, destacamos estas palabras que es la contratación, como el enemigo siempre intenta ofrecernos algo más, como le ofreció a Eva. Le ofreció, diciendo, miren, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien, entonces van a ser como Dios. Y la mujer vio que era un árbol agradable para comer y que iba a ser portador de esa sabiduría. Contrataciones que luego corrompen, esas contrataciones corrompen, echan a perder, destruyen la vida. Bueno, luego Isaías, dijimos que era el otro pasaje que nos hablaba de él. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. Lucifer es ese querubín protector que fue cortado. Pero ahora hay algunos pasajes que nos van a internar un poco más en la funcionabilidad, en el rol de los querubines. Por ejemplo, tenemos en Génesis 3:24, Ezequiel capítulo 10, versículo 1 al 22. Luego hay otros pasajes en Éxodo 25:22, Levítico 16:2. Pero por ejemplo, en Génesis 3:24, en el Edén, ¿qué función tenía el querubín o los querubines allí? ¿Qué protegían en el Edén? Protegían ese camino hacia el árbol de la vida. Porque el hombre, una vez que pecó, tenía el conocimiento del bien y del mal, pero si comía del árbol del árbol de la vida, significaba que entraba en la inmortalidad, en un estado de error. Y entonces Dios dijo, que no sea uno como nosotros ahora. Sabe el bien y el mal y encima come del árbol de la vida. Entonces Dios puso querubines que protegían el acceso con una espada desenvainada, ¿no? Limitando el acceso hacia el árbol de la vida. Ahí vieron cuando la Biblia dice querubín protector, y en ese lugar estaban cumpliendo un rol de proteger y evitar que el hombre consumiera o comiera del árbol de la vida. Veamos otros allí en Éxodo 25, del 17 al 22. Y allí podemos ver lo que implica la construcción del arca del pacto en el tabernáculo, el diseño que Dios le da a Moisés. Y en ese diseño también aparece allí la construcción del arca del pacto, del testimonio. Sobre el arca, el propiciatorio, y sobre el propiciatorio había dos querubines con sus alas extendidas, estaban enfrentados, con sus alas extendidas. Vuelvo a repetir, el querubín protector, es decir, la función de los querubines, protegían. Dice, sobre el arca, el propiciatorio, y sobre él dos querubines enfrentados con sus alas extendidas sobre el propiciatorio, sus rostros uno enfrente del otro, mirando hacia el propiciatorio. Y desde allí Dios hablaba con Moisés sobre el propiciatorio entre los dos querubines. Es el lugar donde Dios se manifiesta, donde se manifiesta su gloria. O sea que el querubín protector, Lucifer,
sabía mucho de la presencia de Dios. Es donde Dios se manifiesta, donde Dios se expresa. Es un ámbito de intimidad con Dios. Luego, Ezequiel capítulo 10, versículo 1, como dijimos en adelante, del 1 al 22. Habría que leerlo esto para poder retener mejor las funciones que tenía el querubín, ¿no? A ver, buscamos en Ezequiel capítulo 10. No lo vamos a leer todo, pero después ustedes lo pueden leer detenidamente. Aquí en la visión Ezequiel dice, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Un trono. Vieron que Isaías luego, capítulo 6, habla de la visión, pero allí no hay querubines, hay serafines, seres ardientes, y la diferencia es que los querubines tienen 4 alas y los serafines 6. Son de otro carácter de responsabilidad, digámoslo así, de función. Y dice, había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Los querubines tienen ruedas. Pero estas ruedas giraban, parecía que había uno dentro de la otra, dentro de un cuadrado, en las esquinas, digamos, porque las ruedas, las 4 ruedas siempre iban hacia adelante, nunca hacia atrás. Por eso había ruedas en las 4 direcciones, pero siempre iba para adelante. Esta es una buena imagen para entender lo que significa vivir en el Espíritu. No hay una voluntad donde la voluntad está determinada por una caja mecánica en un auto que determina la marcha adelante, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o una marcha atrás. Ellos no tenían marcha atrás, iban siempre para adelante. Ya es el mismo espíritu, no hay una voluntad. En el cielo no va a haber una voluntad como hoy tenemos. Bueno, dice, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino, diciendo, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano, los querubines tienen como una mano de ser humano, dice, extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y su aspecto de las ruedas era como de crisólito. Y en cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban y no se volvían cuando andaban, sino que el lugar donde se volvía la primera en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas, llenos de ojos. Cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera de león, la cuarta de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que vi
en el río Quebar. Y dice, cuando alzaban las alas, levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban Elias, y cuando ellos se alzaban ellos. Sigue, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Bueno, esto es algo para poder destacar. O sea que Lucifer era un querubín grande. Había muchos querubines, pero él era un querubín grande, protector. Esa figura de los dos querubines sobre el propiciatorio determina eso, ¿no? De protección. Y sobre los querubines, el trono, la gloria, la presencia de Dios. ¿En qué lugar residía Lucifer? ¿Qué lugar, no? Qué tremendo. ¿De dónde caíste? La gloria de Jehová se elevó encima del querubín al umbral de la puerta. De encima era el lugar donde se manifestaba. Los querubines, para repasar, tenían 4 ruedas, debajo de ellas una mano que tomaba el carbón encendido, el fuego. Las ruedas parecían iguales, una dentro de la otra, siempre hacia adelante, 4 alas, 4 caras de toro, hombre, león, águila, siempre manifestando la supremacía sobre cada imagen que expone y que reflejan la gloria de Dios. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Es decir, esto muestra el lugar donde Dios se manifestaba. Finalmente, esta es la realidad que expresan las Escrituras. Y en Isaías 14, de 12 al 15, allí vemos también estas mismas, digamos, no las mismas palabras, pero fíjense que dice, ¿cómo caíste del cielo? Querubín protector. Cortado fuiste, debilitabas, yo estoy diciendo frases ahora. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, sobre las alturas de las nubes. Es decir, por eso en un momento ustedes me oyeron comentar la importancia de tener cuidado, eso de elevarnos, de pretender posiciones. Viste que a veces queremos elevar. ¿Qué queremos elevar? Porque hay que tener cuidado. Esta era una de las características de Satanás finalmente, elevar. Y él siempre trabaja, es decir, él trabaja con eso de levantarte. Sigue siendo el instrumento del cielo, contrataciones. Es la forma en que él se desempeñaba en el cielo, ofreciendo mejor rentabilidad si haces lo que él te propone. Te ofrece mejores ganancias, mejores puestos. Él siempre te quiere elevar. Lo cierto que lo que él quiere elevar es tu yo, tu ego, tu rebeldía. Es decir, tu desobediencia para con Dios, para que vos dejes de estar en el lugar que te corresponde. El lugar que nos corresponde a nosotros es estar sujetos, sumisos al querer de Dios. Y cuando el diablo te propone esto de elevarte, está diciendo, salí de abajo, deja esa posición, vení que yo tengo otras cosas para vos. Es distinto que Jesús nos diga, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Es otra cosa. Entonces, aquí vemos algunas palabras. Caíste, cortado fuiste, tu corazón, eso de subir al cielo. Viste que la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos. Por eso el autor de los Hebreos en el capítulo 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. ¿Qué tiene que haber en mi corazón y en tu corazón? Dice, fija la mirada, presta atención, inclina tu oído y atesora en medio de tu corazón la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar atesorada en tu corazón y en el mío, porque eso, ¿no? Por la obra del Espíritu, el Espíritu Santo y la palabra,
El oír con fe, el oír es una acción, es la palabra hablada por el Espíritu, produce fe en el corazón. La palabra produce fe en el corazón. En el corazón está el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Es decir, ¿qué debe habitar en nuestro interior? Tenemos que tener cuidado porque el corazón es un recinto muy codiciado por el diablo, porque es el ámbito de influencia. Dice que ahí residen las corrientes escondidas que van llevando allí en esos pasillos, ¿no? Deseos, distintos tipos de deseos. Yo no sé a vos, pero a mí a veces, viste, en esos pasillos yo descubro algunos pensamientos que son medios oscuros, ¿no? ¿No tenía alguna idea así media rara? Oscurita. No todo es lucecita, hay algo que tiene algún sentimiento, alguna cosa, y de ahí emerge y aparece un sentimiento, y de repente en un momento de esa euforia, de esa emoción violenta que se llama enojo, quiere agarrar a alguno y apretar el cogote, ¿no? Esa es una manifestación de esa corriente que hay allí dentro, y voy a decir, bueno, interesante esto, ¿no? Entonces hay que saber que el corazón es un ámbito muy codiciado por el diablo. Es el principal órgano humano, de ahí, ¿no? Los ventrículos, los músculos del corazón impulsan la sangre a todo el cuerpo. Por eso es un punto clave, porque de ahí él empieza a enviar esos mensajes. Por eso hay que cuidar el corazón. Luego la Escritura dice de la abundancia del corazón. Jesús habla, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Es muy importante eso, ¿no? Porque acá dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Qué decís en tu corazón? ¿A dónde querés subir? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué apetencias tenés? Tenemos que ser cuidadosos. A mí me ocurre que de repente cuando yo me entusiasmo con algo, enseguida quiero generar, producir, crecer. Pero tengo que cuidarme porque de repente, viste, al Tony le gusta por ahí. No le voy a contar todo lo que pienso. Entonces, cada uno sabe lo que piensa. No soy el único altruista acá que le gusta andar volando, ¿no? Es así, nosotros entramos a volar y nos queremos acomodar por allá arriba y siempre por allá, nunca por abajo. Somos muy virtuosos nosotros, ¿no? Nos gusta volar. Pensar que yo digo que soy un hombre de tierra, pero en algunas cosas vuelo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Bien, el tema de la altura no es para todos. Marea y uno se cae, ¿no? Marea y uno se cae. Aquí vemos lo que ocurrió en el cielo. En estas dos descripciones de Isaías y Ezequiel vemos lo que pasó en el cielo. Vamos ahora a lo que ocurrió en el Edén. Por eso, en esto tenemos que ver la importancia de lo que las Escrituras nos muestran, ¿no? Cómo se conduce el querubín protector, el querubín grande protector que estaba en la presencia de Dios y que era donde Dios se manifestaba, donde se manifestaba su gloria. Y vamos a Génesis 3, del 1 al 11. No hay que desprenderse rápido del Génesis y necesitamos vez tras vez volver allí para observar nuestra realidad. De ahí empieza un diálogo que no es prudente para nosotros. Dice, pero la serpiente, versículo 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren qué interesante. No es que le dijo, de ese árbol, no, de todo árbol. Tal vez la pregunta tenía la idea de saber cuál era el árbol, ¿no?
La mujer respondió a la serpiente, de todo fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. De repente le cambió la óptica. Dios había dicho que era malo. Y de repente la serpiente cambió la opinión. Vieron que cuando uno cambia de opinión, no es meramente una idea distinta, sino que cambia de opinión en cuanto a Dios y lo que Dios dice. El cambio de opinión ese es que cambiamos la gloria de Dios por la gloria que buscamos nosotros. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Cambiamos la gloria de Dios, la voluntad de Dios, por la nuestra. Y entonces aquí está el problema, ¿no? De repente Eva vio que el árbol era bueno para comer. Es como que le cambió la mirada, le cambió los ojos, le cambió la mente, le cambió la opinión. Hay que tener cuidado, ¿no? Le cambió la mente. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí la serpiente antigua, que era la más astuta, le cambió la mente a Eva. Le hizo ver lo que no tenía que ver. Le mostró lo que no tenía que descubrir. A veces, por eso hay inquietudes que no son buenas. A veces queremos averiguar, ¿no? Queremos saberlo, queremos meternos, viste, en cosas que no son convenientes. ¿Descubrir qué? ¿Qué queremos descubrir? Ya Dios había dicho, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás ni lo tenés que tocar. Ya lo había dicho, no había nada que descubrir. Era una orden, no comerás. Cuando Dios dice no comerás, es un mandato que revela su voluntad y que dice eso no es bueno para vos. Vos no sabés, pero yo sé que no es bueno para vos. ¿Vieron cuando Pablo dice todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios? Esto es lo que... Vos no sabés para qué te ayuda, pero Dios sabe. Por eso todas las cosas ayudan a bien. Pero no en este caso la caída. Hay dos formas de contemplar la vida, ¿no? Bueno, puede haber otras. Bien, entonces, ¿qué pasó? Le cambió la mirada, cambió la opinión y cambió su decisión. Cuando cambiamos la gloria de Dios por la gloria de los hombres, entonces modificamos todo. No es un detalle, no es solamente un pensamiento. Porque muchos dirían, bueno, pero ¿fue tan serio lo que pasó en el Edén? Fue tan importante que Dios terminara por maldecir la tierra, la mujer dar a luz con dolores de parto, el hombre vuelve a la tierra produce espinos. Era tan importante lo que hizo, eso de arrancar el fruto, uno se imagina cortando la manzana que no era una manzana. Claro, como uno mira la manzana y dice, tanto problema porque se comió una manzana. No dice manzana. ¿Vieron que muchos dicen la manzana? Ninguna manzana. El tema era cambiar la gloria de Dios por la gloria del hombre. Ese fue el tema. No cambies la gloria de Dios por ninguna pasión desordenada que se le ocurra a tu ser interior. No la cambies. No juegues con esto. No juguemos con esto. Esto trae riesgos muy serios. No es cuestión de arrancar y decir probar. Yo no, digamos que a mí me gusta profundizar, pero gracias a Dios no me gustó interiorizarme mucho en distintas, digamos, creencias erróneas que existen o ese mundo oculto. Gracias a Dios no me atrajo, no me interesó, porque lo conocí al Señor a temprana edad. Pero hay una época donde uno es muy curioso, ¿no? En la adolescencia en particular, ¿sí? Porque le interesa conocer, saber y cómo capitalizar todo eso, que sea su propio capital de trabajo. Y nosotros necesitamos trabajar con la palabra de Dios, la verdad de Dios. Ese es nuestro capital. Eso es lo que tenemos que invertir. Nada de buscar otras ideas.
El que quiere buscar otras ideas se mete en líos. Cambia la gloria de Dios por su propia gloria. Eso destaca el gran error que cometió en el Edén Eva. Cambió la gloria de Dios. Y por eso la muerte. Separación de Dios. El pecado es separación de Dios. Entonces, aquí hay un detalle más. Cuando la mujer le responde a la serpiente, significa que entra en un diálogo con la serpiente. Nosotros, no sé si vos descubrís o lograste descubrir qué es lo que pasa en tu interior cuando aparecen situaciones en tu vida, circunstancias vividas con otras personas, cosas que tenés que analizar, que necesitan una revisión, como quien dice un diálogo interior. Yo he descubierto en mi persona que puedo dialogar conmigo mismo, con Tony, este personaje de carne y hueso, que puedo dialogar, ¿no?, humanamente hablando, en el sentido de lo que es nuestra sociedad, pensamientos terrenales, pensamientos almáticos, pero también puedo dialogar con demonios. Podemos dialogar con demonios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque hay un diálogo que es animal. Animal es término almático. Vos dialogás tu alma con vos mismo, digamos, hace un diálogo con tu alma, tu voluntad que empieza a expresar los planteos que entiende para esa situación. Terrenal, uno empieza a pensar como piensa nuestra sociedad, pero luego empieza el diálogo, digamos, es una cuestión donde uno va subiendo el tono de ese diálogo. Es como hay distintos escenarios. Una cosa es hablar con tu alma, otra cosa es hablar lo que ocurre en este mundo que pisamos, que transitamos, otra cosa es entrar en ese mundo espiritual que para nosotros tiene que estar prohibido. Y de repente comienza a acelerarse tu corazón y te das cuenta que hay algo que empieza a superarte y que no lo puedes controlar. Entonces allí hay un circuito, hay una actividad demoníaca. Ustedes saben que en algún momento yo les comenté cómo operan los espiritistas y son muy buscados, la Escuela Científico Basilio, porque ellos protagonizan algo muy esperado por aquellos que han perdido seres queridos. ¿Qué significa? ¿Qué protagonizan? Y protagonizan a esa persona en la imagen, en el tono de voz, en el carácter, digamos, la forma de expresarse. Son muy capaces para imitar. Entonces la gente que perdió un ser querido, y a veces hay situaciones no resueltas y a veces uno dice, yo quiero verlo, quiero estar. Entonces va a ellos y el medium te comunica con ese ser querido muerto. Mentiras. Te comunica con un demonio que imita a ese ser querido. Cuidado. Ahora, no hay que ir a uno de estos centros espiritistas, sino que en tu interior el diablo puede hacer un buen centro de operaciones. Hay que tener cuidado. No dialogues mucho con vos mismo. Lo necesario. Tampoco tenemos que tener un diálogo con los demonios, a no ser que sea necesario saber algo más. Entonces, ¿qué hizo Eva? Cometió el error de dialogar. Le abrió la puerta. No hay que dialogar con los demonios. Y entonces le proporcionó información. Hay cosas que los demonios no saben. Es decir, no pueden saber lo que vos pensás, pero cuando vos gesticulas pueden entender lo que te está pasando. Y aquí el punto, que surge mi pregunta, ¿no? No sé si a vos te surgió. ¿Cómo estoy con la hora, che? ¿Me tengo que ir ya? Estoy fuera ya de... Bueno, voy a terminar con este punto y me soportan un poco más, termino con esto.
Entonces, mi pregunta es muy sencilla, porque voy a decir, si Dios sabía, acá los voy a meter en un tema muy delicado, pero eh, voy a apreciar el buen entendimiento de ustedes. Si Dios sabía que el hombre podía errar, Dios cuando hizo al hombre no sabía que el hombre podía fracasar. ¿O fue algo que Dios no tuvo en cuenta el pecado? Y que dijo, ¡oh! Mira lo que hizo Eva. Yo no esperaba esto de Eva. ¿Usted piensa que eso pasó en el Edén? ¿Dios tenía un plan B, como dicen algunos? No, Dios siempre tuvo un plan A. No dijo, bueno, después vemos qué pasa si el hombre no anda, bueno, tengo otro plan. Siempre tuvo el mismo plan Dios. El propósito eterno de Dios es siempre el mismo, no cambia. Dios no cambia, no hay sombra de variación. Entonces, si Dios ya sabía, ¿por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿En dónde? En el medio. Entonces, ¿por qué no lo puso en el rincón? Yo a veces vengo ni miro que hay una planta atrás de ese mueble blanco. ¿No? Yo digo, Señor, ¿por qué no lo pusiste en algún lugar distante? Lo que habrá sido ese jardín amurallado, ¿no? Entonces, mi pregunta era esa, Señor, ¿por qué lo pusiste en el medio del jardín? ¿Será? Y ahí está el planteo. Lucifer, en su estado original, significa luz, portador de luz, llevar luz. Pero luego sus contrataciones lo llevó a ser Satanás, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas. Y dice, ¿cuál es la pregunta, el planteo acá? Es, en el Edén, ¿cómo se manifestó inicialmente? Como Lucifer, querubín, protector en su función. Luego hubo otro carácter del querubín con la espada, porque dice que lo que hemos leído lo presenta con toda su belleza, su hermosura y su sabiduría en el Edén. Entonces, ¿cómo aparece como, primero, como ese querubín bien habido, como fue creado, no había maldad en él, o aparece como ya Satanás? Es decir, ¿cuál es la imagen? ¿Y qué lo lleva a tomar esta decisión? Él pudo espiar en la eternidad de Dios lo que Dios estaba por hacer y de repente decir, el hombre creado a imagen de Dios, ¿no? El Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros tenemos la genética de Dios. Ya lo hemos dicho muchas veces, somos responsables moralmente, tenemos vida espiritual, tenemos naturaleza espiritual y tenemos autoridad. Nos destacan. Nos parecemos a Dios. Imagen, parte externa, conforme, es algo, ¿no?, de su vida interior. Nos parecemos a Él. ¿Y no habrá visto cuál era la idea de Dios? Que nosotros pudiésemos ser esos herederos y coherederos, habitantes de esa gloria, sentados en lugares celestiales, residentes del trono de Dios. Y de repente, viendo que Dios se propuso abrir una obra en la tierra y dijo, deja que yo me hago cargo. Y entonces sería Dios, ¿no? Esa fue
parte de mi literatura mientras, mientras iba observando esto. ¿Qué pasó? Bueno, no tenemos más elementos que a veces plantear alguna pregunta y no tengo el mínimo sentir de avanzar más allá de lo que las Escrituras dicen. Pero lo cierto es que Lucifer, hoy Satanás, el adversario de Dios, lo que quiere es ser un Dios. Quiere ser un Dios. Quiere protagonizar, quiere ser el protagonista de la escena. El anticristo, ese anti, esa preposición significa en lugar de y en contra de. Es decir, quiere ocupar el lugar de Dios, por lo tanto en contra de Dios. Leo un poquito lo que escribí aquí, luego de explicar esto. Ya estaba manifestado como Satanás, el adversario de Dios, el enemigo de Dios, que buscaba ocupar su lugar, y aquí vemos parte de sus contrataciones exhibidas en el cielo, las credenciales que revelan su habilidad para persuadir y torcer la voluntad del hombre hacia sus, es decir, utilizando sus argumentaciones. O Dios sabía que Lucifer podía girar y dar un vuelco en su apariencia al ver y oír cuál sería su propósito, el propósito de Dios al errar, al crear al hombre. ¿En qué forma estuvo en el Edén? Como Lucifer primero, hasta que apareció maldad y luego se convirtió en Satanás. Dios abrió una obra en la tierra. ¿Por qué no ser el Dios de Elia? Yo me hago cargo. La Biblia lo llama el Dios de este siglo. Definamos su carácter. Finalmente, Él es rebelde, rebeldía. Insubordinado, no supo o no quiso, ¿cómo decirlo? Permanecer bajo la autoridad de Dios. Transgredió, pasó por alto la autoridad de Dios, su nombre, su persona. Por eso, cuando hablamos del reino de la luz, hablamos de obediencia sumisa al querer de Dios, dependientes de Dios. En cambio, el reino de las tinieblas decimos desobediencia, independencia, viví como mejor te parezca. Rebeldía. Es decir, la síntesis del carácter, de la personalidad de Satanás es rebeldía. Por eso el Evangelio dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la mortalidad. ¿Por qué la muerte? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Y el Evangelio quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Nosotros no podemos pretender que la gente que nos rodea en nuestra sociedad piense diferente, tiene el entendimiento entenebrecido, tiene cegada su mirada, está ciego. El Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no vean la gloria de Dios, para que resplandezca la gloria de Dios en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que trabajar en consecuencia. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar el evangelio del reino para que ese evangelio, esa buena noticia que está en la persona de Jesús, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto implica que vos y yo tenemos que predicar esa verdad. Esa verdad es luz, es Cristo, y esa luz tiene que resplandecer para que las personas puedan abrir sus ojos que están velados y vean la verdad, amen la verdad, y se termine esta actividad del mentiroso, el engañador, el que viene para persuadirnos con su astucia, con sus contrataciones. De aquí en más, cuando veas las ofertas que él te propone, los negocios que él te propone, el estilo de vida que él propone, el facilismo que le pone en la propuesta, la oferta y el carácter de la oferta, no lo aceptes. Amén. No lo aceptes.
Por eso es importante que amemos la verdad, que amemos a Jesús. Amén.